¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a un programa que empezará con el playoff del fútbol regional, además de otros temas de interés, como la retirada de José Pérez o la victoria del CICAR Lanzarote, de las cuales hablaremos, obviamente, en este marcador dedicado a prácticamente la finalización de muchas de las competiciones, algunas en liza, como esa liga regional que está en la fase de ascenso y que, desde luego, deja todo abierto después de conocer los resultados de la ida para los encuentros de la vuelta, que serán esta semana, este próximo viernes por la noche. Roberto González, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, como Guille. siempre, una vez más para analizar lo ocurrido durante este fin de semana. Vamos a hablar, en primer lugar, Robert, de ese encuentro entre la Unión Deportiva Lanzarote B y el Sporting Tías, que se disputó, ahí estábamos viendo imágenes, en el Municipal de Argana. El conjunto rojillo, con la elástica habitual, jugó como local, el Sporting Tías como visitante, 1-2 para el conjunto de Tías, Robert, un resultado a priori favorable, aunque un encuentro muy igualado debido a las diferencias que se pudieron constatar, ¿no?, en la tabla clasificatoria. Sí, no tanto en liga regular, porque los partidos entre ellos fueron muy igualados, con empates. En este caso se adelantó el Sporting Tías con un 0-2 y consiguió recortar diferencias la Unión Deportiva Lanzarote B. La verdad que un gran gol de David Machín, que pone en franquicia un poco la eliminatoria, ¿no?, porque además la tienen que dilucidar en el Pancho Bermúdez el próximo viernes. Un partido muy intenso, muy igualado, con muchas acciones polémicas en cuanto a la intensidad que se produjo durante todo el choque, con un árbitro que dejó jugar muchísimo y sin novedades en las plantillas. Evidentemente todo el mundo llega fresco al playoff, Guille, todo el mundo lo quiere jugar, y con un buen ambiente en las gradas se vio un partido de fútbol propio de este momento de la temporada entre dos equipos que a priori partía como favorito el Sporting Tías, pero que sobre el terreno de juego, a pesar de que en fases sí que fue superior, se dio más igualdad de la prevista. Ahora hablaremos, Robert, un poco de la otra eliminatoria, pero un encuentro que acabó con 1-2, un Sporting Tías que creo que partía como favorito, por lo menos así lo indicaba la tabla clasificatoria, y también seguramente mirando el plantel del conjunto tiense, podríamos decir que es de los mejores de esta primera regional, sin desmerecer para nada el trabajo que ha hecho el Inter de Planianda, pero jugador por jugador la verdad que es un auténtico equipazo. Bueno, sin ir más lejos, pues recordamos que cuenta, por ejemplo, con Jaime Lián, por destacar a uno, aparte de los David Machín, de los de David, el mediocentro, Uri, Fabián, bueno, Pablo, buena portería, tienen Fabi, ahí lo vemos. Muy buen equipo, pero Robert, la verdad que ajustada, aunque sí que es cierto que cobra una ventaja, ya no solo por resultados, sino porque la idea también jugará en casa, con lo cual eso entiendo que a nivel público, a nivel también conocimiento de su propio estadio, sí que le da algo más de chance al Sporting Tías. Sí, sigue siendo el favorito, independientemente del resultado, que encima le favorece. Creo que todas las quinielas le daban como máximo favorito para pasar la eliminatoria. Pero ojo, porque la Unión Deportiva Lanzarote tiene un desparpajo acompañado de la juventud impresionante, creo que no se va a arrugar. Además, independientemente también de todas las cosas, Pepe Corujo es un gran conocedor de este tipo de partidos. Los currículums no se hacen gratuitamente, y el técnico de la Unión Deportiva Lanzarote, estamos viendo uno de los goles, el primero. La verdad que Pepe Corujo tiene muchísima trayectoria en este tipo de partidos y no se lo va a poner nada fácil al conjunto dirigido por José Manuel Morán, independientemente de la gran trayectoria que el Sporting Tías ha realizado durante toda la liga regular. Desde luego también quitarse el sombrero con las temporadas que está haciendo Pepe Corujo en el filial rojillo. Es una locura. Sí. Parece fácil, pero año tras año consigue el objetivo, mete al equipo en playoff, le da continuidad. El año pasado, con unos números también buenísimos, campeón, representó a la isla de Lanzarote en ese intento de ascenso. La verdad que unas grandes temporadas. Creo que es el perfil adecuado para trabajar con la base y el filial rojillo, y además de esa tranquilidad que ofrece siempre durante todos los partidos, está esos números que también provocan sus equipos. Sí, la verdad que grandes banquillos en estos playoffs, tanto Pepe Corujo como José Manuel Morán. Además, los dos tienen algo en particular, que siempre lo he defendido, que son entrenadores que no hacen mucho ruido, pero que allí donde van consiguen resultados, y eso es súper importante, porque el Moro también es para mí espectacular. Yo soy un enamorado de José Manuel Morán, que equipo que ha cogido, equipo que ha potenciado, que ha mejorado cada temporada, evidentemente, en función del plantel. Muy buena gente, Guille. Creo que a todos los niveles, con los árbitros, con los equipos, nunca tienen problemas, nunca te generan un mal rollo a lo largo de toda la temporada. El caso de Morán es curioso, Robert, porque
Creo que es de los entrenadores, vamos a decir, locales que menos ruido hacen, por así decirlo, porque él es un tío bastante introvertido, no es polémico, etcétera, etcétera. No, y además tampoco puede salir mucho por su trabajo, tampoco puede venir, lo hemos invitado a Marcador muchísimas veces y por temas laborales no puede asistir. Fíjate, los resultados, consiguió el ascenso histórico del Área Club de Fútbol, después de hacer además muy buenas campañas tanto en primera regional como en el Taiche, y ahora, pues bueno, con Sporting Tías, más allá de que tiene un gran equipo, está muy bien dirigido. Robert, vamos a hablar de otro partido. Ahí estamos viendo imágenes de uno de los entrenamientos del Inter de Playa Honda, el otro de los grandes favoritos, el campeón, que firmó unas tablas 1-1, Robert, ante el Marítima. Esta eliminatoria sí que es verdad que creo que sigue siendo favorito para la vuelta ligeramente el Inter de Playa Honda, porque juega en casa y porque ha sido el campeón y porque ha hecho un temporadón, pero aún así, Robert, eliminatoria igualada, 1-1 en la ida. Sí, un poco peor lo tiene el Inter de Playa Honda que el Sporting Tías, que parte con ventaja, en este caso 1-1 en el partido de ida. También se adelantó el conjunto dirigido por Tavo García, un gol del máximo goleador, segundo máximo goleador de la categoría, como es Vilches. Ahí estamos viendo imágenes del propio delantero, y empató muy al final la orientación marítima de Carmelo Hernández, que deja en todo lo alto la eliminatoria. Yo pensé que iba a haber más diferencia y la verdad es que se planta el conjunto de la Destila con muchísimas opciones en el Municipal de Playa Honda el próximo viernes. Creo que la eliminatoria más abierta imposible, con empate, una victoria de cualquiera de los dos equipos les mete en la final. Sí, la verdad que muy igualada esta primera fase, estas semifinales de la Liga Regional. Recordemos, formato habitual, ahora la vuelta es a este fin de semana. A renglón seguido vendrán otros dos partidos, ida y vuelta, la final de Lanzarote y un tercer escalón que será ante el campeón de Fuerteventura, sí, que yo creo que por el nivel que se ha exhibido este año, sí, el campeón de Lanzarote, el que sea, porque los cuatro van a tener sus opciones, creo que es un claro candidato a ascender a preferente, sí, además, porque creo que ahora mismo Fuerteventura tiene un nivel mucho más bajo. Claro, un nivel más bajo porque tienen más equipos en preferente, independientemente de que no tengan solo Herbania en tercera división, sí que tienen Sotavento, tiene Cotillo, tiene Unión Puerto en preferente, y eso evidentemente les baja un poco el nivel. Hay más jugadores de superior categoría en la interinsular preferente de Las Palmas, y ha debilitado un poco pues la competición en la Liga Regional, pero bueno, no te puedes fiar. Y lo que sí, ahora hablaremos del supercapitán de la Unión Deportiva Lanzarote, pero lo que sí quería decir que los equipos con piernas en final de competición, estamos viendo que plantan muchísima cara, Guille, en la regional. Vamos a hablar, Robert, de todos los temas del fin de semana, que ha sido la retirada de José Pérez, del partido del conjunto rojillo, ahora también hablaremos, pero bueno, intrascendente diría, se encuentra ante el Marino, que ganó 3-0, pero ya estaba todo visto para sentencia, y lo más importante ha sido seguramente la retirada de José Pérez, más de 400 partidos enfundándose la camiseta rojilla, y vemos al presidente, al alcalde de Tías, concejales, compañeros, excompañeros, familiares. La verdad que, Robert, pues bueno, políticos. José Pérez, pues el eterno capitán, ¿no?, como reza la pantalla. Sí, la verdad que yo no creo que haya podido ser más feliz una despedida, Guille. Creo que estaba toda su familia, importantísimo para él. Creo que es la piedra angular de su vida. Muy buen detalle, o muy buenos detalles del club, pero además acompañado también de todas las instituciones. Sabemos su relación con el tema político, pero independientemente del color, han estado todos. Lo pasó bastante mal. Es un chaval muy sufrido y muy querido. Creo que además hay una cosa muy importante. Deja un hueco difícil de tapar, Guille. Muy difícil. Creo que va a haber otros capitanes, hay gente importante. Mira, el propio Raúl, muy amigo de él, tiñosero como él, con muchísimas temporadas, pues bueno, viene ahí detrás, ahí estamos viendo con su padre, también un grandísimo exjugador de fútbol. Ahí vemos a su mujer, Sonia, a todos sus hijos, toda su familia, madre, Sergio, Nelson, estaban todos. La verdad que una auténtica maravilla la despedida, pero como te digo, pasarán muchos años, Guille, para cubrir no solo el espacio deportivo, que ya, bueno, la retrospectiva que haremos también en Marcador, lo comentaremos, es increíble, los números, la trayectoria, la importancia de sus goles en determinados momentos. Bueno, esa parte está ahí y nadie se la va a quitar, pero después la parte que ha ido ganando con el paso de las temporadas. Creo que se ha sentado muchísimo más, ha modificado su carácter y se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de esta fútbol canario. Creo que todo el mundo, infinidad de mensajes de ánimo de todos los equipos, de reconocimiento de jugadores importantísimos dentro de lo que es el fútbol canario, le han llegado, y va a ser muy difícil que otro jugador
lo reciba. Creo que independientemente de cualquier cosa, su trayectoria, tanto deportiva como sobre todo fuera de las canchas, lo que ha ido transmitiendo con el paso de los años, va a ser muy complicado que haya otro jugador, seguramente llegará, esto es así, hablábamos de Messi y ahora aparece otro chico como Lamine Yamal, seguramente aparecerán las cosas, pero no se lo ha querido perder nadie, no solo en Lanzarote, sino también gente de fuera. La verdad que es una auténtica maravilla. A todo el mundo, Guille, y con esto acabo, le encantaría finalizar su carrera como la acaba a Josep Pérez. Y hablabas tú, Robert, de... Como Rojillo, que aún le queda, ¿eh? Sí. Bueno, jugará en el Puerto del Carmen, además ya lo publicó, lo hizo público, y si no lo hizo, pues... Sí, aquí en Marcador la semana pasada, hizo, ¿no? con Bienvenido, Pues ella confirmó que va a jugar por lo menos un año más asentando el proyecto nuevo de la Unión Puerto del Carmen. Bueno, además es algo que siempre había mantenido. Ahí estamos viendo el que va a ser su sustituto natural, su íntimo amigo y compañero tiñosero, como es Raúl. De hecho, son estamos perfiles, viendo con Maciot. Diría que Raúl y Ayose son perfiles bastante parecidos, porque... Es un poco más introvertido Raúl, fuera de la cancha. Pero bueno, Ayose también es un chaval increíble. Es bastante introvertido y son... Diría de un corte bastante parecido, porque Ayose... Si hay alguien que lo puede sustituir porque aparte de lo deportivo, que ha dado muchísimo durante muchísimos años, y además lo hemos comentado, que creo que, bueno, o sea, ahí está la hemeroteca, si tú ves los programas que hemos hecho deportivos los últimos 10 años, hablábamos de la importancia que tenía Ayose año tras año, incluso cumpliendo temporadas, y la influencia que tenía en el fútbol, en el juego del equipo, reconvirtiéndose, obviamente, perdiendo algo de velocidad, pero ganando otros atributos. Pero es que aparte de eso, Robert, como capitán, es difícil encontrar un futbolista que tan entregado al conjunto rojillo, tan fiel, tan defensor también, ¿no? Tan querido, Guille. Y tan querido, al final es muy difícil que te quieran, es que no es sencillo. Lleva muchos años la afición con el Illa, José Maravilla, eso no es gratuito. Y hablamos, tú y yo tenemos muchas conversaciones futboleras y siempre te comento, este día, ¿quién marca? El grande. ¿Quién hace su partido? Solo los grandes. Recuerdo, la última anotación de Josep Pérez fue cuando salvó al equipo del descenso contra el Tenisca. Contra el Tenisca en casa. Había 11 jugadores, más los cambios. Podía haber marcado cualquiera. Podía haber marcado cualquiera ese gol de la salvación. La Unión Deportiva Lanzarote era mejor que el Tenisca. Pero, ¿quién marcó a Josep Pérez? Pues al final, este tipo de cosas van sumando en la trayectoria deportiva de un futbolista y la afición te lo reconoce y la gente te lo reconoce. También, como decía antes, también el club, en un sentido homenaje, cuidado, que ha trabajado muy bien la Unión Deportiva Lanzarote. Muy bien, muy bien el club, como no podía ser de otra manera, también por todo lo que ha dado a Josep Pérez a la entidad. Y sobre todo esa fidelidad que también eso empapa mucho en el aficionado, porque al igual que ha habido grandes jugadores que han pasado por la Unión Deportiva Lanzarote, y no hace falta que los nombre, porque ha habido jugadores top en la isla, pero algunos de ellos, pues por el motivo que sea, por buenas ofertas, que es obviamente lícito y respetable, pues igual han jugado fuera, en categorías superiores. Incluso mejores futbolistas, quizás. Sí, pero a ellos pero claro, no tienen el reconocimiento. Por la circunstancia que sea, él siempre ha defendido que es del Puerto del Carmen y de la Unión Deportiva Lanzarote. Y yo no sé si ha tenido ofertas mejores o peores, si se ha podido ir o no ha querido, o por motivos familiares, pues igual no le ha encajado, laborales, lo que sea. Lo cierto es que al final él se ha identificado con dos clubes y ahora volverá al Puerto del Carmen, que también es el otro el club que siempre ha defendido. Y bueno, todavía jugará un año más, así que también, pues por la parte que nos corresponde, lo disfrutaremos porque en Primera Regional todavía tendrá... Bueno, tiene nivel en Tercera División, pues en Primera Regional, imagínate. Él podría seguir jugando porque además de todo lo que hemos dicho, es un jugador muy responsable y que se cuida muchísimo, si no, evidentemente no llegas con esas edades a tener el nivel futbolístico que ha demostrado no solo esta temporada, sino las anteriores también. Robert, bueno, en lo meramente deportivo, 3-0 ganó el conjunto rojillo. Yo creo que lo mejor de los 3 puntos de la victoria es no ensuciar, ¿no? el homenaje a Jose, porque bueno, 3 puntos intrascendentes, una temporada que para cerrar y poner punto final, Robert, diríamos que decepcionante a nivel deportivo de este proyecto de Juan Carlos Socorro, que era muy ambicioso y que se fue diluyendo poco a poco. Yo sigo defendiendo que es un auténtico fracaso, Guille. Creo que un equipo construido no para luchar por el playoff, sino para conseguir el ascenso directo, ha sumado, revisaba yo los datos, 25 puntos menos que la temporada pasada, en una liga Tercera División con muchísimo menos nivel también que la anterior. Hizo 75, hizo 55 este año, 75 la pasada, quedó segundo la temporada pasada. Este año ha sido sexto, creo que es un auténtico fracaso. Cuando no se consiguen los objetivos,
puedes hablar de utilizar el adjetivo que te dé la gana, pero en este caso creo yo que no ha sido otra cosa que un fracaso. Independientemente, tú te traes un entrenador de fuera, sigues con la base más importante de los jugadores de la temporada pasada, te refuerzas, pierde nivel la categoría porque los dos mejores equipos a priori, tanto Unión Subyaiza como Club Deportivo Tenerife B, salen de la competición para jugar en segunda red. No llega, porque de hecho, si luego hablaremos, los descendidos, los que llegaron son descendidos, todos los que consiguieron el ascenso han perdido la categoría esta temporada, con lo cual al final te das cuenta que una liga que ha ido desmejorando con el paso de las jornadas, sí que es cierto que hay igualdad, pero el nivel futbolístico yo creo que ha sido mucho peor que la temporada pasada. La Unión Deportiva Lanzarote se queda en una segunda vuelta lamentable a nivel numérico, fuera de un objetivo mínimo, que era meterse en playoff y luchar por el ascenso en segunda fase. No lo va a poder hacer y no queda otro objetivo, por lo menos para mí, que fracaso. Y en la tercera división también concluye la temporada, Robert, para el San Bartolomé Club de Fútbol, partido, no sé cómo catalogarlo, loco del conjunto batatero, 4-6, se puso ante el Unión Viera. Bueno, también ese resultado demuestra que ya estamos prácticamente en verano. Sí, sin Correa, ¿no? Que había, vamos a decir, poco en juego, y en este caso San Bartolomé pues certifica una permanencia. Deberes hechos, Robert, y la verdad que, bueno, una pena, porque yo soy de los que piensa que este San Bartolomé, más o menos con este grupo y con poquito más, le puede dar para estar más desahogado, incluso mirando hacia arriba, pero bueno, desde luego le faltan cosas, sí. Falta profundidad de plantilla, de nivel tercera división, porque sí que es cierto que tiene un 11, incluso un 12, un 13 de muy buen nivel, pero al final de la competición son 38 jornadas, creo que necesita un poquito más, ¿no?, de fondo de armario para intentar competir. Si algún club puede conseguirlo es el San Bartolomé, que por afición, por estructura, lo está haciendo genial durante las últimas temporadas, y ahí ese salto de calidad que tiene que dar la plantilla tiene que ser propiciada por el club. Evidentemente, una mayor inversión, una llegada de algunos jugadores que puedan fortalecer a este equipo, y vamos a ver, ¿no?, porque también hay cantos de sirena de jugadores de la Unión Deportiva Lanzarote o incluso alguno de la Unión Subyaiza que pueda llegar al club, porque ya no es solo por la parte deportiva, sino por la extradeportiva, lo que te da el club, a la gente le gusta, y ahí tiene muchas opciones también de reforzarse el San Bartolomé. También el banquillo, vamos a ver cómo queda la continuidad o no de José Labrador, que por números ha hecho un temporadón, ha mejorado mucho lo que se hizo en la primera vuelta, y el equipo ha conseguido marcar muchos goles desde su llegada. Y lo que sí que es verdad, que a diferencia de otras temporadas, tiene muchísimo tiempo para trabajar, tanto uno como otro tienen hasta mediados de agosto, que empezará la tercera división, tienen casi 3 meses para Yo creo que San Bartolomé, Robert, ya tiene una base, vamos a decir, asentada en tercera división, ya no es como hace 2 temporadas, que llegaba de nuevo, tenía que configurar prácticamente una plantilla completa para competir en tercera. Ahora mismo ya más o menos la base la tienes, y sobre todo lo que tú comentas, tiene mucho tiempo para planificar. Lo primero, si va a continuar José Labrador o no. Yo creo que sí, en principio. Estamos viendo ahí jugadores. Veíamos a Gonei, vemos a Carlos Rosa, vemos a Miguel Gopar, no quiero dejarme a ninguno, Pope, son jugadores de tercera división, de nivel de tercera división. Y tienes tiempo suficiente para sondear el mercado insular o autonómico. El propio delantero, Judy, que empezó de aquella manera, ahora acabó como Di Renzo. Un trabajo brutal, mucha portería, mucho gol. Un jugador muy querido también. Estamos viendo a Aco, son jugadores que el año pasado hizo un temporadón, este año se ha bajado no a nivel futbolístico sino a nivel goleador. Es muy difícil mantener lo que había conseguido, tiene los buenos laterales. Estamos hablando de que es un equipo ya preparado para dar un saltito de calidad. Nos vamos, Robert, rápido a la preferente. Bueno, el Taiche no compitió, el que sí compitió fue el Tinajo. La verdad que pasó atrás del conjunto azulón, cayó derrotado ante el Universitario, Robert, y la verdad que después de un buen año, pues está siendo un buen año histórico seguramente, pero se va a quedar, o da la sensación de que se va a quedar con la menos labios. No fue este partido el que le marca la temporada al Club Deportivo Tinajo, porque tú en casa del segundo clasificado puedes perder, y además que perdió dando la cara. Sí, pero las derrotas de enero te condicionan o te obligan a ganar al Universitario. Después de Navidad, ahí es donde el equipo se cayó un poquito, y ahí les pasa factura. Vuelve a hacer la goma, vuelve a separarse, yo creo que de forma ya definitiva, porque revisaba yo los calendarios, y tanto Cotillo, que está por delante, como Sotavento tienen mejor calendario, independientemente de que también pues que date cuenta que al Tinajo le quedan 4 jornadas, pero uno es contra Las Palmas C. Sí. Y ahí ya sería, una auténtica locura que fuese capaz el conjunto de Orlando Lemes de ganar.
Y Robert, también en el polideportivo no nos podemos olvidar del balonmano, en este caso el femenino, el Cicar Lanzarote, Robert, porque hablábamos del temporadón, del ascenso del Zonzamas, que ya nos hemos quedado sin adjetivos calificativos, pero es que el Cicar lo tiene en su mano. Vi el partido, Guille, lo seguí por streaming, sobre todo vi, para ser concretos y que nadie me trate de tal, vi el final de la primera parte y casi toda la segunda. ¿Qué tal? Me encantó. Pero estaban convencidas, Guille. ¿Cómo ha ido de menos a más este sí, equipo? Sí. Al final de la primera parte se atascó un poquito el partido. De hecho, Bolaños intentó, a través de su juego, igualar las fuerzas, pero que va, después el Cicar, convencidísimas de lo que necesitaban, hizo un auténtico partidazo y le queda una victoria. Sí. Tiene 2 partidos para conseguir una victoria. Ya la conseguiría, porque es mejor rival que Eva León, que juega este próximo fin de semana y además en Titerroy. Ahí pueden celebrar el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola acompañando al balonmano Zonzamas. Es una temporada sensacional, con algunos altibajos, sobre todo al principio. Le costó a David enganchar al equipo, pero después la segunda vuelta ha sido fantástica, incluso ganando a Zonzamas, con unos números muy buenos tanto dentro como fuera de casa y eliminando esa fase de irregularidad que había cometido en la primera parte de la temporada. Bueno, cabe resaltar, para aquel que no esté muy ubicado, que el Zonzamas ya ha ascendido de categoría, estará el año que viene en la primera división, en la Liga Guerreras Iberdrola, y el Cicar pues va a tener muchas opciones de acompañar al equipo batatero, con lo cual el año que viene podemos ver la primera división del balonmano femenino nacional, con 2 equipos lanzaroteños. El Zonzamas, Robert, que rescató un puntito ante el Oviedo, y que este fin de semana, si no me equivoco, si gana, ya será campeón. Sí, le faltaba, realmente le hubiera dado el campeonato, no lo consiguió, le falta un punto, sí. O que pierdan los demás, que tampoco sería extraño. Le falta un punto para ser campeón y la verdad que se atascó un poco el partido, porque la relajación propia de haber conseguido el ascenso, Lobas Oviedo, necesitaba la victoria para poder seguir optando a la segunda plaza que en ese momento ya tenía Cicar. Y aunque el partido ya sabían el resultado de la victoria de David Betancor, seguro, porque empezó 1 hora y pico después, y ya sabían más o menos, seguro que ya sabían cómo había quedado el Cicar con esa victoria ante Bolaños, y al final se relajaron también un poco las obetenses y fue capaz de recortar y hasta igualar el partido el balonmano Zonzamas. Bueno, y para terminar este capítulo de repaso polideportivo, Robert, también victoria del Puerto del Carmen, buena temporada del conjunto amarillo, es verdad que sufrió más de lo esperado ante el Roquetas de Almería, un partido que acabó con 26-24, pero bueno, el Puerto del Carmen que sacó los 2 puntitos adelante, Robert, y también, al igual que el San Bartolomé del mundo del fútbol, temporada cumplida, objetivo conseguido. Siempre que los equipos cumplen los objetivos, Guille, hay que darle una nota muy alta. En este caso, además, también como se produjo. Vienen de un ascenso, se complica un poco la permanencia en algunas fases de la temporada y después vuelven a engancharse con solvencia ya hace 2 semanas, 2 fechas, 2 jornadas que ya habían conseguido la permanencia, con lo cual no se les puede exigir nada más. Es un equipo que tiene otros objetivos diferentes, o que tenía otros objetivos diferentes, tanto a Cicar como balonmano Zonzamas, y los ha cubierto de sobra. Bueno, pues Robert, con estas buenas noticias que siempre nos llegan del mundo del balonmano, nos despedimos por esta semana, volveremos la que viene con todo lo que ocurra en la vuelta de semifinales de la Liga Regional. Es verdad que ya la tercera división y la segunda ref también en su día, la semana pasada, concluyeron. La preferente pues ya tiene... cerrando ventanas. Sí, la preferente se queda con pocos alicientes. Creo que ahora mismo el playoff de regional y el cierre de las ligas de balonmano es lo que mantiene... Un poco la interinsular también, a ver si se salva el Taiche, ahí también nos queda... La preferente al final, yo creo que la lucha más realista a día de hoy es por no descender, que es el Taiche. Sí, yo creo que es el foco más importante que nos queda, porque creo que es el objetivo que todavía no está cumplido y que sería muy importante para el fútbol en la isla. El resto, como siempre, pues ya llegando a la conclusión, pero ahora empieza, a renglón seguido que termina la temporada, empieza un trabajo para mí vital, sea el equipo que sea y la categoría que sea y la disciplina que sea, de confeccionamiento de plantillas y de proyectos deportivos de cara al curso que viene. Este trabajo que se hace durante el mes de junio, julio y agosto seguramente es lo que marque el resto de la próxima temporada. Tienen tiempo los División de Honor, tienen tiempo los Tercera División. Sí, porque lo que más penaliza, entre comillas, son los ascensos que normalmente se posponen, porque tienes que jugar el playoff, etcétera, etcétera. Ahora, al no tener ningún equipo, quitándolos de... encima asciendes de categoría, con lo cual te tienes que reforzar. Ahora ya no es el caso. Ahora podemos, en la misma categoría, empezar a trabajar de cada año que viene, temporada 25-26. Robert, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el jueves en Marcador. ¿Se puede decir el invitado ya?
se puede decir, si no hay problemas, vendrá José Manuel Montero, estará con nosotros, que con la pizarra. Es una de las entrevistas que más me gustan todo el año, me encanta, me parece uno de los mayores conocedores del fútbol en la isla y como transmite también me gusta muchísimo, con lo cual espero que la gente se lo pase muy bien. Pues Montero, la Pecosa y su pizarra el próximo jueves en Marcador. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana en la 104.5, en el dial de Lanzarote Radio, y a los telespectadores de Lanzarote Televisión les despido hasta el lunes que viene.